see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Hoy el programa está de fiesta porque nos vamos a deleitar escuchando esas partituras inolvidables de dos grandes genios de la música universal. Me estoy refiriendo a los maestros Ludwig van Beethoven y a Federico Francisco Chopin. ¿Quién no se ha sentido transportado hasta el séptimo cielo escuchando esas sinfonías como la Heroica, la Quinta, la Oda a la Alegría, o esas otras partituras como Ser claro de luna para Elisa? ¿O quién no se ha emocionado hasta las lágrimas escuchando la polonesa, los nocturnos de Chopin? Bueno, en el próximo bloque vamos a tener la oportunidad de volver a deleitarnos con esas obras inigualables. No se lo pierdan. Bueno, nuevamente he invitado a este profesor Leonardo Chanú, que es un gusto recibirte, Leonardo. Gracias, Patricia, muy contento de estar acá nuevamente. La verdad. Y para gracias por la invitación. Bueno, al contrario, es un placer tenerte acá nuevamente y yo sé que al público le encanta porque vamos a hablar de dos grandes genios. Así es. De la música. Hicimos ese otro programa tan hermoso sobre Händel y Mozart. Sí, y ahora, muy lindo. Y ahora vamos a hablar de otros dos maravillosos compositores. Vamos a empezar a hablar de Ludwig. ¿Qué te parece? Bueno, Ludwig van Beethoven, ¿sí? Un compositor que nace en 1770 en Alemania, en Bonn, juntamente con la explosión del prerromanticismo musical, que en realidad no nace en la música, nace en la literatura, como vos bien sabés, en aquel movimiento integrado por escritores muy jóvenes como Schiller y Goethe, que va a recibir el nombre de Sturm und Drang, traducido del alemán aproximadamente tormenta y violencia, tormenta y pasión. Ya estas palabras nos están hablando que alguna diferencia con el clasicismo va a haber respecto del arte. Ya lo creo, ¿verdad? Ya lo creo. Es decir, ya Mozart y Haydn habían adherido en parte a estos movimientos, componiendo algunas obras en este estilo, que justamente denominamos obras escritas en el Sturm und Drang. Beethoven, naciendo en 1770, y no obstante ser incluido dentro de lo que es el clasicismo vienés, al vivir en los finales del siglo XVIII, va a adherir, por un lado, a estos principios del Sturm und Drang, donde progresivamente comienza a aparecer la subjetividad del artista. ¿Qué significa esto? Aquella característica de la exaltación del yo que estudiamos en el romanticismo, en literatura y en música, va a comenzar a aparecer a través de este movimiento prerromántico proveniente de la literatura germana y pasa a la música. Claro. Pero por otra parte, en Beethoven va a tener gran influencia el ideario de la Revolución Francesa. Claro. Porque Beethoven tiene 19 años cuando se produce la Revolución. Claro, claro. Si bien él no está en Francia, no está en París, está en Viena. Bueno, están tan cerquitos. Pero evidentemente las noticias llegaban. Los aires seguramente soplan, ¿no? Y llegaron él adhiere a los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y a la aparición de un artista nuevo. ¿Qué significa un artista nuevo? Un artista libre. Un artista que puede componer lo que él quiere sin que nadie le imponga lo que tiene que escribir. Claro, no como Mozart, Claro, ¿no es cierto? Ni como Haydn. Una cosa es tener mecenas, que eran señores nobles, adinerados, que sostenían económicamente a los compositores o a los artistas en general, y otra cosa era ser patrón de estos artistas, claro, estar al servicio de una corte sí, a cargo de estos artistas por un sueldo. Y claro, y que aparte lamentablemente ellos le decían esto sí, esto no. Claro. Recibimos al príncipe Maximiliano de Austria, hay que componer una ópera para el recibimiento. Comprendo. Y ahí salía Mozart a escribir una ópera. Comprendo. Beethoven
se niega a esto y tiene la gran suerte de poder cumplir su objetivo de ser un compositor libre. Eso es muy importante. Esto no significa rechazar a la nobleza. No, porque él se codeó La con mucha nobleza gente. ahora va a ayudar al artista. Claro, o sea que cambió. Claro, la posición del artista es el primer cambio que está incluido en este movimiento germano del prerromanticismo y traído también por la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, del ciudadano, provenientes de la Revolución Claro, Francesa. bueno, lo que pasa es que ha cambiado el mundo también. Claro. Sí, no, Beethoven es vamos a decir algo, porque mira, hay que, viste que en esto me gusta destacarlo. Beethoven tuvo unos padres lamentablemente con muchos problemas. El papá era alcohólico, sí, y la mamá lamentablemente muere joven de tuberculosis, sí, ¿no? O sea que se crió en un ambiente poco propicio. Si bien el padre alentaba a Beethoven. Porque también era músico. También era músico. Y su abuelo también era músico. Claro, pero creo que lo castigaba mucho corporalmente a Beethoven, ¿no? Sí, hay algunas anécdotas de que el padre venía de trabajar borracho y lo obligaba a levantarse de madrugada a estudiar el violín. Claro, porque creo que en aquella... O sea, había una presión psicológica sobre el niño. Cuando era muy niño, sí. Inclusive como había visto... Y además el castigo corporal, ¿no? Que como Mozart, el papá de Mozart, a Mozart... Bueno, que Mozart era un talento tan precoz. Beethoven no tuvo la suerte. No tuvo, pero después obviamente brilló. El papá quería medio que fuera más o menos así, que fuera como una especie de segundo Mozart. Que fuera un segundo niño prodigio. Claro, y le obligaba a estas cosas. Ahora, justamente cuando se ha debatido el tema del aborto, ¿no? Una vez leí en una crónica que unos médicos, hablando del aborto, decían, ustedes, en un círculo así de profesionales, presentaba el caso sin saber que era Beethoven. Entonces decía, un niño que por genética y por sus padres, ancestros, tenía todo este tipo de enfermedades. ¿Tiene el niño capacidad de sobrevivir? ¿Tiene posibilidades de sobrevivir? Claro. Entonces la mayoría decía que no, que tenía que abortar la madre, porque el niño con tantas taras genéticas, el padre alcohólico, la madre tuberculosa, que hizo todo lo que había pasado, no iba a poder sobrevivir. Sí. Entonces el médico, cuando termina de hablar, dice, acaban de matar a Ludwig van Beethoven. Claro. Porque si bien tuvo un entorno familiar muy negativo, mirá dónde llegó, ¿no? Sí, sí. Llegó a lo máximo, diría realmente yo. Un innovador, un gran creador. Claro. Porque además lo difícil de Beethoven es haber vivido en un periodo en donde se produce la transición entre el clasicismo y el romanticismo. El romanticismo, claro. Beethoven no puede ubicárselo como un compositor verdaderamente romántico. El ideario del romanticismo es un prerromántico. Un prerromántico. Sí, él va a ir progresivamente llegando a través de su vida. Cuando muere en 1827, le ofrece a quienes continúan, claro, es una especie de tronco común, claro, del cual saldrán varias ramas, seguro, que sí ya serán los compositores. Fue el que, digamos, fue preparando el camino de los románticos. Ya que mencionamos el tema de la sordera, porque sí, que tanto lo torturó a Beethoven, ¿no? Y ser músico y sufrir padecer sordera. Que francamente, realmente es terrible. Pero el tema es podría haber, yo he leído varias crónicas al respecto, ¿podría haber tenido culpa realmente el padre de darle tantos cachetazos que dice que le daban, para que eso después se tradujera en una sordera? Desde lo documental histórico se piensa que hubo una afección física en el oído, claro, que pudo haber sido genética, proveniente de la madre. Ya hereditaria. Claro, hereditaria. Y que en realidad fueron sucesivas infecciones en el tímpano, claro, lo que produjeron, que lo dañaron. Y no existía el antibiótico, obviamente, claro, como para contrarrestar. No se conocía tampoco la enfermedad y tampoco había remedio. Cómo contrarrestarla. Lo que sí es cierto es que a partir de 1796 Beethoven, en cartas a sus amigos, comienza a manifestar la sordera. Sí, la desesperación. La desesperación, además, claro, que le causa. Empecé a darse cuenta que se está empezando a quedar sordo. Qué terrible, ¿no? Realmente. Si vos me permitís, sí, porque la documentación histórica es fantástica. Con gusto, con gusto. Un pequeño fragmento de una carta dirigida a su amigo Beheller que dice: llevo una vida miserable. Desde hace 2 años eludo toda compañía porque no me es posible conversar con los demás. Soy sordo. Pobrecito. Si tuviera cualquier otro oficio, esto sería llevadero, pero en el mío mi situación es terrible. Claro. ¿Qué dirán mis enemigos cuyo número no es corto? Él también tenía una personalidad que iba más allá de la sordera. Controvertida. Es así.
En el teatro debo colocarme muy cerca de la orquesta para escuchar a los actores. Los sonidos altos de los instrumentos y de las voces no los oigo si me coloco un poco lejos. Y por otra parte, cuando se grita, ello es para mí intolerable. Claro. Frecuentemente maldigo mi existencia. Plutarco me ha llevado a la resignación. Quiero, si esto es posible, desafiar mi destino, pero hay momentos en mi vida en los cuales soy la más miserable de las criaturas. Bueno, es que también, pobrecito, es terrible. Bueno, vamos a empezar a hablar de las sinfonías, Sí. que fueron 9. Creo que llegó a esbozar una 10ª, pero no se llegó a terminar, ¿no? Así. Háblame de pronto, porque ya de pronto vamos a escuchar la famosa Heroica. Así es. Háblame un poquito de la Heroica. Bien, la Heroica es en principio producto de una especie de encargo que se presupone que el general Bernadotte, embajador de Napoleón en Viena, porque no hay que olvidar que Beethoven vive durante la época napoleónica. Sí, Y esto es muy importante. claro. Además, Napoleón invade Viena en algún momento. Él al principio lo quiso a Napoleón. Él tiene mucho afecto por Napoleón porque considera que él va a terminar la tarea de la Revolución Francesa. Él va a lograr finalmente llevar esos principios de libertad que la Revolución había propuesto y que de alguna manera habían quedado truncos. Mientras Napoleón es cónsul, él admira a Napoleón, él acepta escribir una sinfonía y él en principio no le pone el nombre de Heroica. El nombre de Heroica viene después. Se pone cuando en 1806 se edita por primera vez la partitura. Él en realidad la va a llamar Bonaparte. Ah, directamente. Directamente, Bonaparte. Claro. La compone entre 1803 y 1804, porque Beethoven, a diferencia del compositor del clasicismo, se toma su tiempo para elaborar la música y escribirla. Esta es otra característica del artista nuevo. Claro, es más libre. Nadie lo puede presionar. Es más libre. Él escribe conforme a su creatividad, lo que él quiere, cuando él quiere y como puede. Seguro. Él escribe un tema, lo rehace, lo repiensa, lo vuelve a rehacer hasta que queda lo que él realmente quiere. Claro, claro. Bueno, volviendo a la Heroica, él justamente, Beethoven, es el creador del estilo heroico. Se lo considera el autor de este estilo heroico. ¿Qué es el estilo heroico? Es la emocionalidad que se vive en la Viena durante la época napoleónica. Claro, me imagino, me imagino. Esto que sobrevive de este acervo, este cimiento que la Revolución Francesa había creado. Y Beethoven entonces escribe esta sinfonía, se estrena en 1804 en una audición privada en el palacio del conde Lobkowitz, del príncipe Lobkowitz, con quien Beethoven a quien le tiene un gran afecto y a quien termina dedicando la sinfonía, porque cuando se entera que Napoleón se ha convertido en emperador de Francia, no le gusta. Entró en cólera. No le gustó para nada. A punto tal que, la imagen que uno tiene es que Beethoven toma la partitura y la rompe. No, no es así. No, borra el nombre. Borra el nombre de Bonaparte. De Napoleón, claro. A punto de romper la hoja, porque menos mal. Eran con cuchillitas Menos que la mal. tinta Claro. con cortaplumas que se sacaba Claro. la tinta. Claro. Pero él termina después agregando a pulso sobre Bonaparte. Bueno, si el señor director puede poner un poquito de la Heroica. This is the finale. Yes. Have we a subject? Heroism. Excellent.
este tema musical es muy importante y es representativo de la libertad porque lo va a usar varias veces. Primero lo va a usar en un ballet que se llama Las criaturas de Prometeo. Y sabemos cuál es la historia de Prometeo. Sí. Justamente al estar encadenado. Sí, sí, nunca. Y ahí está el tema de la libertad. Y después va a escribir variaciones para piano sobre la heroica. Son todas variaciones. Claro. El rey de la variación. Ahí recién aparece el tema musical completo. Todo lo de anterior él lo va preparando de a poquito, te lo va dando con cuentagotas. Va esbozando el tema y con la novena es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo elegí esta, ¿sabes por qué? Porque este es el punto de inflexión en su estilo. Es acá donde él abandona lo anterior, abandona el clasicismo para empezar a trabajar a su manera. Bueno, heroica, la verdad que ya vos me estuviste explicando en el recreo por qué se llama heroica. La verdad que uno le va levantando el ánimo. El carácter heroico de la música. El carácter heroico de la música. Bueno, ya tenemos que ir al próximo bloque. Ustedes que hacer una pregunta ¿Cómo no? que entra en la vida personal de Beethoven, porque todo el mundo se ha preguntado, y yo también. Porque en el próximo bloque vamos a ver un pedacito de esa película tan linda, La Amada Inmortal. Sí. Realmente nunca se supo quién fue esa amada inmortal. No, pero no la contesto ahora. No, lo vamos a dejar en suspenso. Después lo hablamos. Después lo contesta. Ya volvemos. Detrás de las paredes de este convento se oculta un terrible misterio. Una a una las alumnas del último curso están desapareciendo. Y el padre Pablo, junto al comisario Ledesma, serán los encargados de descifrar los acertijos de la enigmática hermana Brígida. ¿Estará loca o es la única que sabe la verdad? No te quedes con la duda. Averigua el misterio leyendo Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en las principales librerías de la ciudad o mandanos un mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar, que con gusto te lo enviaremos. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el convento de la adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de Crimen en el convento de la adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. Some green, red roses too. I see them. Bueno, la pregunta que Sí. quedó en suspenso, esa famosa amada inmortal. Sí. Escribe una carta él, Sí, pero nunca revela la identidad. nunca la revela. A ver, ¿y vos qué pensás? Hay, Por lo que has hay leído. distintas hipótesis. A ver, Algunas hipótesis hablan de dos hermanas Brunswick, Teresa y Josefina, que puede haber sido Teresa, pero más se inclina porque puede haber sido Josefina Brunswick.
La realidad es que con respecto a los amores de Beethoven era muy platónico. ¿Ah, sí? Él se enamoraba constantemente. Lo difícil era que se enamoraran de él. Con una Qué personalidad. Claro, Que él se enamoraba pero nunca concretaba. Ah. Tuvo muchísimas amadas. Él buscaba un ideal femenino para enamorarse y lo encontró en esta amada inmortal. Lástima que nunca nos dejó escrito por ningún lado quién era. Claro. Supongo que habría razones sociales para no saber quién era. Según lo que yo he leído, y la famosa película que se hizo en el 2000, creo que fue en el 2006, si no me equivoco, creo, no estoy segura bien. Ya se llamó La Amada La amada Inmortal. inmortal, claro. Es que es un tema que da para el cine. Deja entrever que podría ser, porque él no tuvo hijos, pero tuvo hermanos, de los cuales tuvo que ocuparse cuando fallecieron los padres. Los hermanos eran todos menores. Sí. Bueno, su hermano Caspar, creo que se llamaba así, Sí. ¿no? Muere y queda el hijo de hijo. Caspar, que después también se llama Caspar, Sí. que sería Gaspar, supongo. Sí. 9 años. Y acá viene toda una disputa legal con la cuñada por la tenencia de ese chico. Él detesta a sus cuñadas, a sus dos cuñadas. Y intenta judicialmente quedarse con la tenencia de uno de los de Gasparcito. de Gasparcito. Claro. Lo cual le produjo muchísimos inconvenientes y muchísimos problemas. Pero Pero- también, sí, tengo entendido yo que él quiso hacer de ese chico Sí. un gran músico, pero el chico no tenía talento para la música. No tenía talento, lo hizo estudiar el pianoforte, no tenía talento, le hizo bastante la vida imposible, al punto de que Beethoven no lo aguanta más y en algún momento, sobre el tema de la sordera, que ya lo aquejaba de una manera tremenda, más los problemas familiares que él tenía que afrontar, en 1802 escribe un terrible testamento porque quiere suicidarse. Beethoven. Pero me parece que el chico también llega a intentar suicidarse porque él lo presionaba tanto a ese chico que también después él La presión psicológica. aceptó que volviera con la madre. Sí. Ahora, supuestamente de la película da a entrever que esa amada inmortal sería la madre del chico. Porque en realidad parecería ser que el chico era verdaderamente hijo de Beethoven, no Claro. del hermano. Son hipótesis. Son hipótesis que Son se hipótesis barajan. que se barajan. Muchas son las hipótesis que se van Claro, planteando. claro. Es una posibilidad. Que podría haber Yo sido. creo que cada uno debería adoptar la que más le guste. Bueno, como no está Beethoven para aclarar. Claro, no y sé. además, ¿qué le vamos a reclamar? No, a esta ni, altura? nada. Ahora sí, si el señor director, porque después quiero hacerte unas preguntitas, Sí. puede poner un poquito de la película La Amada Inmortal cuando comienza el pianoforte. Claro. Es muy interesante eso. ¿Lo podemos ver? Obviamente es una magnífica condesa. Querido hermano, estás ascendiendo en el mundo. Entrégame eso. Ignorante. Como tu secretario, es mi solemne deber leerla. Amado Luigi, mi padre recientemente recibió un nuevo pianoforte de Broadwood en Londres. Es de diseño moderno y es el primero de su clase en Viena. Mañana en la mañana saldrán todos los sirvientes y todos saldremos. He hecho esto para que puedas probar este nuevo invento sin perturbaciones.
poquito sobre Clair de Lune. ¿Qué es exactamente? Clair de Luna es el nombre de una sonata para pianoforte, que era el piano de aquella época. En realidad el nombre Claro de Luna lo ponen los editores, no lo pone Beethoven. Lo que sí indica Beethoven es el nombre de sonata cuasi una fantasía. Porque este primer movimiento, del total de 3 que tiene la sonata para piano, él lo concibe como una improvisación. Y la fantasía, para instrumento de teclado, tiene estas características de ser casi una improvisación. Qué belleza. Pero es maravillosa. Qué belleza. Aquí lo que se muestra es que él está probando un nuevo pianoforte. Él prefiere el pianoforte construido en Inglaterra, porque es un instrumento más adaptado a la sonoridad que él busca. Es un instrumento más duro, de sonido más redondo, más potente, porque el pianoforte vienés es muy liviano y de un sonido muy volátil. Es el pianoforte que utiliza Haydn y utiliza Mozart. Ajá. El pianoforte lo había creado en el siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII, Bartolomeo Cristofori, para reemplazar al clave. El clave que tocaba Bach. Claro, que tienen mecanismos medio parecidos. Diferentes. Diferentes. El clave suena cuerda punteada, el pianoforte suena cuerda percutida, tiene martillos. Sí, sí. El clave no permite hacer claroscuros sonoros, no permite hacer planos, no permite hacer fortes y pianísimos. Todo es fuerte. El pianoforte, por eso se llama pianoforte. Claro, fuerte. Claro, esa es la idea. Claro. Permite esto. Sí, sí. Mozart, en sus comienzos usa el clave. Cuando descubre el pianoforte, no va a componer para otro tipo de teclado que no sea ese. Claro, claro. Pero el pianoforte de Beethoven él prefería el inglés porque era de una sonoridad más oscura, más potente, más afín a la sonoridad que él buscaba. Claro. Y la famosa Para Elisa, que recién me decías que es una pieza de carácter. Es una pieza de carácter, es decir, una pieza. ¿Qué es? A ver. La pieza de carácter generalmente es una pieza de música escrita para un instrumento en un solo movimiento, aunque puede tener varias partes internas. En general se puede decir que es un rondó, porque siempre el temita famoso siempre se está volviendo a ese tema, y cuando se vuelve a ese tema a manera de estribillo, se habla de la forma rondó, ronda. Da la vuelta. Claro, así es. Supe o he leído, he visto, ¿no? Porque uno se ha dedicado mucho a leer todo este tipo de cosas, que cuando él estrena la 9ª sinfonía, que está basada en el canto a la alegría de Schiller, así es, poeta alemán, romántico, tan importante como Goethe. Así es. Dice que cuando él la estrena ya estaba completamente sordo, pero dice que un alumno, no sé, o quien estaba ahí con él, le tocó el hombro para que se diera vuelta y era una ovación donde la estrenan, que no sé dónde la habrán estrenado, no sé. Se supone que fue en el teatro de Viena, en un teatro An der Wien de Viena. Pero él no podía escuchar y sin embargo la gente se había parado a ovacionarlo. Claro, él no podía escuchar, vamos a aclarar esto, él no podía escuchar el sonido ambiente, pero él escuchaba su música. Claro, él sabía lo que había en su mente. Escuchaba. Claro, el músico está preparado con una memoria auditiva. Seguro. Sabe lo que escribe. Aparte por la práctica y la experiencia. Obvio. Aunque uno sea sordo, si uno no nació sordo. Comprendo. Tiene la memoria auditiva, obviamente. Obviamente, sabe cómo suena. Ahora, dirigir teniendo una dificultad auditiva grande, importante, como tenía Beethoven, era difícil. Y claro, pero él siguió componiendo. Él doblegó al destino, como decía, que lo iba a tomar por el cuello. Sí, eso lo he leído. Ahora, hubo digamos así, el que hace los instrumentos. El luthier. El famoso luthier, que le compone el metrónomo, puede ser. Hay un mecánico que construye algunos instrumentos para que Beethoven pueda manejarse auditivamente. Por ejemplo, algunas cornetas, que usaba la gente sorda, que se conservan en la casa de Beethoven en Alemania. Claro. También él a veces se manejaba con algunas maderas que apretaba con los dientes y colocaba sobre la caja del piano por vibración de la caja sonora.
hemos visto recién cómo él, Sí, cómo él pone el oído. cómo él pone el oído. Para poder ser claro. La vibración, la caja de resonancia del instrumento es muy importante. Claro, claro. El metrónomo, sí, es un péndulo. Sí, lo conozco, lo conozco. Que va marcando el tiempo más rápido, más lento. Claro, ya me acuerdo. Que se usa o se usaba para estudiar los instrumentos. Para ir marcando el ritmo. Para ir marcando el ritmo y no perderlo. Claro. Bueno, Melzel se llamaba. Melzel. Cuando yo he leído que la muerte de Beethoven se debió, una de las tantas hipótesis, Seguro. a que él podría haber bebido mucha agua contaminada con plomo. ¿Puede ser posible algo así? Sí, es una hipótesis, se baraja esa posibilidad. También se baraja la posibilidad, además del saturnismo, sí, o sea, esto de la intoxicación por plomo, claro. Un síndrome general causado desde el hígado. Algo hepático. Claro, varias patologías derivadas del mal funcionamiento del hígado. Que fue descompaginando, por decir de alguna manera, todo el resto del organismo. Claro. Por lo cual fue muriendo. Bueno, ahora vamos a tener que dejarlo a este gran maestro y pasar en el próximo bloque a mi favorito, que es Frédéric Chopin. Muy bien. Ya volvemos. I see them blue. ¿Creíste que el comisario Ledesma había logrado desbaratar esa red de trata de personas que acecha el convento de la Adoración? En este nuevo libro, No matarás, Ledesma tendrá que abusar su ingenio para poder descubrir quiénes son los que se escudan en las sombras. No dejes de leer esta nueva entrega de la saga de Crimen en el convento de la Adoración. Lo podés encontrar en todas las librerías Jenny del país. El Nuevo Mundo propone nuevas vibraciones, nuevos encuentros, nuevas formas de descubrir personas y lugares llenos de luz y revelaciones, invisibles, pero tan reales como la fe que los guía. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Of green, red roses too. I see them. Bueno, hablemos de nuestro querido Chopin. ¿Cómo no? Nacido en Polonia. En Polonia, cerca de Varsovia, en 1810. 1810, me acuerdo perfecto. Por el año de la Revolución Claro. Argentina. Vivió muy poco el poder Federico. Sí, murió en 1849 en París. Claro, de víctima de la tuberculosis. De la tuberculosis. Típica enfermedad romántica del siglo XIX. Aquí Chopin sí fue un compositor romántico, verdaderamente romántico, pero un romanticismo del piano. Es decir, el gran maestro del piano, él no quiso componer para otras conformaciones instrumentales, aunque hay algunas obras de cámara, hay 2 conciertos para piano y orquesta, pero siempre el piano está presente como rey. Claro, él era hijo de... el papá era francés, inmigrante en Polonia, sí, y era profesor de francés de literatura. y de literatura francesa en el Liceo de Varsovia. Tenía un mejor estatus social, me parece, Sí. ¿no? La mamá había sido noble, claro, pero de una familia nobleza venida menos. Bueno, vamos a empezar escuchando ese nocturno maravilloso, interpretado creo que es por un músico de origen, no sé, oriental me parece bien, no sé bien quién es, que es una maravilla. A ver si el señor director lo puede poner.
Bueno, aclaramos que el intérprete, gracias a la producción que nos acercó el dato, que es Yundi Lee. Maravilloso. Hermosísimo. Explicarle a los televidentes por qué se llama nocturno. El nocturno es, lo que decíamos recién, una pieza de carácter. Es decir, estas piezas en un solo movimiento y en varias partes para instrumento de teclado, para el piano, que tratan, en el caso del nocturno, de transmitir el espíritu nocturnal. Claro. Por eso se llama nocturno. Los primeros nocturnos no los escribe Chopin, sino los escribe un compositor irlandés que va a constituir una de las fuentes de la música pianística de Chopin, que se llamaba John Field, él comienza a utilizar esta denominación de nocturnos, componiendo estas piezas de carácter, transmitiendo la paz de la noche. Y uno se va a dormir con esta música. Claro, se imagina se va a relajar, esos paisajes nocturnales. Y uno tendría que hacerlo. No poner la televisión que te pone los pelos de punta, sino poner música, en serio, para dormir tendríamos que apelar a eso. Seguro. Sacarse todo el estrés del día escuchando esto. Ahora, es importante decir de dónde sale el tipo de melodía que usa Chopin. Desde lo melódico, la fuente de Chopin es el bel canto italiano. Es Bellini. Se lo considera el Bellini del piano. Además, él va a ser amigo de Vincenzo Bellini durante la estadía de Bellini en París. El compositor, el creador de la Norma de Bellini, que todos los operómanos aman y adoran. El tipo de melodía del bel canto, una melodía muy estilizada, muy adornada, con un simple acompañamiento orquestal, se ve reflejada en un medio instrumental que justamente es en el piano donde Chopin mejor lo puede reproducir. Por eso él insiste mucho en que su música está hecha para el piano. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida personal también de Chopin, que tuvo una vida, si bien se enamoró 2 o 3 veces, era un hombre muy enfermo, ya desde muy chiquito, y se le inflamaban los ganglios. ¿Pero era asmático Chopin o no? Terminó sufriendo de tisis o tuberculosis. Tuberculosis también, claro. La enfermedad típica de esta época, ¿no? Claro, del siglo XIX. Bueno, si bien tuvo una mejor condición de vida, porque se codió mucho con la nobleza, ¿no? Sobre todo cuando se instala a partir de 1831 en París, que es el centro musical por excelencia del momento. Ahora también se enamora de una escritora, que hay que explicar un poquito a la teleaudiencia, que tenía nombre de hombre, George Sand, porque realmente en aquella época, el siglo XIX, las escritoras no podían firmar con su nombre y tenían lo que se llamaba el nom de plume, el nombre de pluma. Ellas eran realmente una condesa o baronesa. Era baronesa de Dudevant. Ahí está. Se había casado con un barón de Dudevant. Y era Aurora Dupin. Era Aurora Dupin. Pero ella después... Más conocida como George Sand. George Sand, que fue una prolífica escritora. Sí, que además escribió escandalizó a la sociedad parisina porque aparecía vestida de hombre en todos lados. Claro. No dentro de su casa, pero fuera de su hogar, aparecía vestida de hombre. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de la relación que fue bastante turbulenta con Aurora Dupin, pero duró bastante, porque 8 años y pico. 8 años y pico, sí. No, casi hasta el final de la vida de Chopin, y después vamos a escuchar esa maravillosa polonesa, eso en el próximo. Nuevamente heroica. Heroica, el próximo. Red roses too. I see them blue. Bueno, hablemos un poquito de esta relación tumultuosa que tuvo con la escritora George Sand, o sea, Aurora Dupin. Ella se separa joven del marido y tiene los chiquitos. Tiene 2 hijos. Chicos, ¿no es cierto? Sí. Y él, Chopin, la ayuda a ella. Fue una ayuda mutua, ¿no? Claro. Él encuentra en ella una amiga, una confidente, un mecenas. Claro. Una mujer que le permite introducirse en los ámbitos más aristocráticos, porque ella era baronesa de París de aquella época. En un comienzo van a estar aproximadamente 8 años juntos. Ella lo va a llevar a vivir a Chopin a Nohant, que era su ciudad natal, en Mallorca, en las Islas Baleares, pero lamentablemente el clima de las Islas Baleares no era propicio para la enfermedad de Chopin. Claro. Bueno, tenemos que hablar también que la tuberculosis, gracias al doctor que descubre, ¿no? Es el bacilo de Koch. Robert Koch, el alemán,
lo descubre después en el siglo XX, o sea que no hay, si no había forma. Si no hay antibiótico no hay manera de... No hay manera. Aparte también los ambientes eran muy lúgubres, muy oscuros, mal calefaccionados con los inviernos europeos. Bueno, por eso, en Nohant él sufre mucho, porque los días son húmedos y lluviosos. Claro, entonces y esto fue una catástrofe para la salud. Peor todavía para sus bronquios, ¿no? Sumado a desavenencias con la hija de George Sand. Y bueno, Que no veía con buenos ojos a Chopin en su casa. Claro, la relación. Fue bastante. Y además, George Sand escribe un libro contando toda la historia en forma novelada de su relación con Chopin. Y Chopin se da cuenta de esto y no le gusta nada. No le cae nada bien, no le cae nada bien. Bueno, vamos a escuchar una interpretación de un eximio músico argentino, Horacio Lavandera, que apenas tiene 30 años, este joven músico argentino, que va a ejecutar la polonesa y es realmente brillante. Lo vemos.
¿Qué podemos agregar? El espíritu patriótico de Polonia. Explica, la verdad que... La polonesa, claro, yo te explico. La polonesa es una danza polaca. Es la danza polaca por excelencia, además de la mazurka y otras danzas. Pero la polonesa es una forma de danza polaca que ya se usaba en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Chopin, al ser un compositor de tendencia nacional, o sea, que el nacionalismo polaco está en toda su obra, le da un tinte heroico, un tinte patriótico, lo cual la saca de ese corset de ser simplemente una danza. Sino que aquí hay momentos en que escuchamos las campanas de la iglesia que llaman al ejército y da la sensación como que el ejército va avanzando, ese pianísimo al fortísimo, sí, hasta que llega al campo de batalla. Y si no es así, son imágenes que sirven para la interpretación. No, está bien, es una buena interpretación. Pero realmente eso es lo que uno debería escuchar. La verdad que sí. ¿Por qué polonesa? ¿A qué se refiere exactamente con polonesa? ¿Viene de a una danza polaca de ritmo ternario, en compás de 3 tiempos, que tenía la particularidad de tener un ritmo de tipo marcial. Ah, marcial. Entonces, él aprovecha ese tipo marcial, le quita lo cortesano y lo transforma en una obra de carácter patriótico. Bueno, la verdad que, ¿qué te puedo decir, Leonardo? Sinceramente un placer inmenso Muchísimas tenerte gracias. acá. Bueno, el mío de estar acá también. El saber lo que sabés. Hablar de estas cosas me da que me produzca más placer. Bueno, nosotros nos vamos al cierre del programa. Bueno, para terminar, una frase de Beethoven que dijo que el genio es un 2% de talento y un 98% de aplicación perseverante. Espero que haya sido realmente un deleite como lo hemos inventado nosotros. Será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed